En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos escuchado una bellísima lección de San Pablo que él da a los romanos. Y de allí podríamos sacar esta conclusión: cuánta soberbia hay en el hombre que se tiene por sabio. No os tengáis por sabios, dice San Pablo. Y San Pablo utiliza una cita del libro de los Proverbios que dice precisamente: no os hagáis sabios a vuestros propios ojos. Nadie puede ser sabio, tenerse por sabio, solo Dios es sabio. Toda la doctrina que sigue, de la cual voy a basar esta homilía, es de Santo Tomás de Aquino, de su tratado sobre la profecía y los malos efectos que la soberbia tiene sobre la profecía. Según San Pablo, en la Iglesia hay distintos carismas y uno de ellos es la profecía. La profecía es el don de hablar bajo la acción del Espíritu Santo, palabras de edificación, de exhortación y consolación. En una palabra se podría decir, la profecía es el don de hablar para construir, para conferir a los hombres el mensaje de la voluntad de Dios. No sirve para otra cosa más que para construir. En la misma creación del alma del profeta, cuando Dios crea a ese hombre, a esa alma, Dios la dispone a la profecía y le da la gracia de la profecía. El profeta resulta así un instrumento, aunque imperfecto, aunque deficiente como todos los seres humanos, del Espíritu Santo. Para que sea profeta no necesita Dios de algún sujeto en especial, o que sea de algún estrato social o cultural en particular. Incluso un ignorante podría ser profeta. Luego, el profeta es profeta desde que Dios lo ha creado y a pesar de sus deficiencias, enseña Santo Tomás de Aquino. Si bien San Pablo dice que la profecía podría existir sin la caridad, la malicia de un hombre puede impedir la profecía en él. Un hombre muy malo no puede ser profeta, ya que para que ésta se dé, se requiere una gran elevación de la mente a la contemplación de las cosas espirituales, a la contemplación de Dios. Y se sigue, lógicamente, que contempla y que sigue lo que contempla, las cosas de Dios, es decir, la caridad. Y esa elevación de la mente es estorbada por la vehemencia de las pasiones y por un desordenado comportamiento. De hecho, del Antiguo Testamento aprendemos que Dios escogía los profetas entre los hombres que no deshonrasen con su conducta el oficio profético. Se fijaba Dios en la conducta de los hombres que Él escogía. Y para ellos, tal gracia, la gracia de recibir el don de la profecía, era un elemento de santificación. Es decir, que el don de profecía, que si bien es dado
como dice San Pablo, para la construcción, para la edificación del pueblo de Dios, también le servía al profeta como un elemento de santificación, se hacía cada vez más santo. Así como Dios, que todo lo sabe, hace de un hombre un profeta por la acción del Espíritu Santo, así también los demonios, en cuanto tienen inteligencia superior a la del hombre y pueden alcanzar por conocimiento natural cosas que no sean alcanzadas por el conocimiento del hombre, pueden revelar estos a los hombres tales cosas. Los demonios no tienen el conocimiento de Dios, pero sí pueden alcanzar un conocimiento natural como el del hombre, pero superior al del hombre, y pueden actuar los demonios, pueden revelar ese conocimiento natural que ellos tienen a los hombres. Y la Escritura llama a quienes reciben revelación de los demonios falsos profetas o profetas de los ídolos. Es decir, que esto existe, lo dice la Sagrada Escritura, lo reitera Santo Tomás de Aquino en su enseñanza sobre la profecía. Hay hombres que reciben revelaciones de los demonios, pero no las reciben al modo que las recibirían de Dios. Y estos hombres son falsos profetas o profetas de los ídolos. Esta revelación de los demonios puede llamarse de algún modo profecía, porque se asemeja a la profecía de Dios, pero no lo es. Propiamente hablando, los demonios no pueden actuar sobre la inteligencia del hombre directamente, como lo hace el Espíritu Santo, sino que lo que manifiestan lo hacen a través de la imaginación o por palabras sensibles. Hace que el hombre imagine tales cosas. En el caso de la verdadera profecía, Dios, o el Espíritu Santo, que es Dios, ilumina, así como si fuera una lámpara o el sol, la mente del profeta, y el profeta puede entender claramente cosas que Dios quiera que entienda claramente para después comunicarlas. En cambio, en el caso de los demonios, no pueden iluminar las inteligencias de los hombres. Por lo tanto, o mejor dicho, tienen sí acceso a la imaginación, hacen que estos hombres imaginen cosas que creen ser verdad. Por lo tanto, la de los demonios no es verdadera profecía, en cuanto que falta la iluminación de la inteligencia. Dice San Beda que no hay doctrina tan falsa que no mezcle alguna verdad en la falsedad. Toda doctrina falsa tiene algo de verdad. Y esto confunde mucho porque uno se da cuenta tal vez de la verdad que tiene esa doctrina, pero a la vez es como que no termina de convencer, hay algo que está mal. Entonces no sabe uno tal vez discernir bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la doctrina que se propone. Por eso hay mucha confusión. Es imposible que haya un conocimiento que sea totalmente falso, porque de ese conocimiento nosotros nos daríamos cuenta. Es imposible entonces que sea totalmente falso sin una mezcla de verdad. En la enseñanza de los demonios a los falsos profetas, siempre se contiene alguna verdad que la hace que pueda ser más fácilmente aceptada, de modo que por la apariencia de la verdad la inteligencia sea conducida a lo falso. Para que el profeta pueda aceptar esa doctrina que se le propone,
también el fiel, para que pueda aceptar esa doctrina que se le propone, tiene que tener algo de verdad. Y en eso consiste el engaño, de que dice algo de verdad, pero es solo una apariencia de la verdad, porque en definitiva la intención es engañar. Es el más sutil engaño del demonio. Nos encontramos así con lo que nuestro Señor nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, por todo lo que acabo de explicar, porque nos llevarían al engaño. Para que sea un profeta de Dios, es casi absolutamente necesario la santidad de vida, la sanidad de costumbres, de lenguaje y de comportamiento. Y su profecía debe venir de Dios, por acción del Espíritu Santo, y no de su espíritu propio, a partir de su imaginación, no porque invente o imagine cosas que sirven a su espíritu propio, pues la imaginación es la única puerta de acceso que el demonio tiene para influenciar sobre el hombre con su engaño. Esto es muy importante en todo orden de la vida espiritual. Nunca nos podemos equivocar de aquello de lo cual estamos o tenemos certeza en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Allí el diablo no tiene acceso. Pero sí debemos dudar mucho de lo que podemos imaginar, de lo que no estamos seguros, porque viene de nuestra imaginación. Eso puede estar influenciado. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma, el pasado jueves 18 de enero, pudimos constatar cómo algunos hombres de la Iglesia propugnan por la restauración de Roma, sin tener en cuenta los designios de Dios para con esta. Y hoy parece importante abarcar un poco más ampliamente el tema, pues se relaciona, diciendo que entre estos propugnadores hay también quienes ponen otras trabas a la verdad para lograr que muchos se descarrilen de la Iglesia en su camino al glorioso triunfo de la parusía. Entonces, estos propugnadores son sabios a sus ojos, tal vez se dejan influenciar por el propio espíritu, que a su vez es influenciado por la imaginación afectada por el demonio, y por eso son enemigos. Y en la epístola de San Pablo hemos leído la conducta que hay que tener para con los enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues esto haciendo, amontonarás tizones de fuego sobre su cabeza. Los tizones de fuego son los motivos de venganza que puede haber sobre ese enemigo. Y también dice la epístola, hay que tener paz con todos. Pero no debemos vengarnos por nuestra cuenta, continúa la epístola, sino más bien dar lugar a la ira de Dios, puesto que escrito está, mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Ante los enemigos le corresponde al hombre tener paz con todos y tratarlo como si fuera un amigo, lo que ya leímos, darle de comer, darle de beber. En cambio, Dios, ante los enemigos, obrará la venganza y la justicia
cosa que nos gustaría a nosotros obrar la venganza y la justicia. Pero no, eso le pertenece, le corresponde a Dios. Es la ira de Dios que caerá sobre el que no se arrepiente, pues Dios vengará y castigará al que ultraje la verdad. Este es, podría decir, el mayor castigo. Se lo merece lo que vaya en contra de la verdad. La profecía es el conocimiento de cosas alejadas del conocimiento común, tal como la parucía. Está muy lejos de nosotros poder pensar en eso por nosotros mismos, a menos que alguien nos lo diga. Santo Tomás dice esto en base al texto bíblico que iguala el profeta al vidente. En el Antiguo Testamento, antiguamente los hombres de Israel, cuando iban a consultar a Dios, decían: venid, vamos al vidente, pues al profeta le llamaban anteriormente vidente. Hoy la palabra vidente ha adquirido una connotación negativa relacionada con la superstición, que no es lo que queremos decir aquí, ni tampoco la Sagrada Escritura. Pero absteniéndose al sentido estricto de la palabra vidente, este es aquel que puede ver a lo lejos. Santo Tomás de Aquino lo llama profeta. Y en el Antiguo Testamento la gente acudía al vidente o al profeta para recibir consejos y respuestas de Dios. Para recibir consejos y respuestas de Dios a sus consultas. Y tal como lo hacemos hoy con los sacerdotes. Acudimos a ellos para recibir consejos y respuestas de Dios. Pero estos consejos y respuestas no podrían ser según la voluntad de Dios, a menos que el profeta esté inspirado por el Espíritu Santo, el cual produce una elevación de la mente que percibe, que ya lo hemos dicho, y esto es revelación. Si no hay una elevación de la mente en ese profeta, obrada por el Espíritu Santo, no hay profecía, no hay revelación. La mente es iluminada por Dios y sin el entendimiento de parte del profeta, de lo que ha visto o de lo que su mente con la iluminación del Espíritu Santo le presenta, no hay propiamente profecía. Tienen que estar estos elementos. Hay hábitos o fuerzas o virtudes que perfeccionan al intelecto, ya que lo hacen capaz de un acto perfecto, que es el de alcanzar la verdad. Dios nos ha creado con inteligencia para alcanzar la verdad, y no la mentira, para alcanzar la verdad. Y a medida que uno va avanzando en la verdad, esa inteligencia, ese intelecto se va haciendo cada vez más perfecto. La profecía es un conocimiento que alcanza la verdad, porque es Dios mismo quien muestra al profeta la verdad. Es un conocimiento perfecto, totalmente de acuerdo con la verdad, pues es el hábito de la sabiduría que mira a las verdades más altas. Tal conocimiento profético no es una teoría abstracta, sino que mira a eventos concretos. Ese conocimiento que tiene el profeta es un conocimiento que se aplica a algo muy concreto, a una situación muy particular que está sucediendo en un determinado momento. Explica esto Santo Tomás de Aquino. Y por eso uno puede acudir para ver la respuesta o el consejo de un profeta
y en el caso nuestro de un sacerdote. ¿Cómo estar seguros entonces que los consejos y respuestas del sacerdote vienen de Dios y no vienen de un espíritu propio que puede estar influenciado por muchas cosas? Algunas veces los profetas, al ser consultados, dicen cosas que provienen de su propio espíritu y piensan que han hablado por espíritu de profecía. En la profecía propiamente dicha, el profeta, por expresa revelación, concibe algo claramente en su mente. Entonces esto es importante. Para que sea una profecía verdadera, para que venga de Dios verdadera, el profeta debe entender eso que dice claramente. Debe saber distinguir esto viene de Dios y no viene de mí mismo. En este caso, el profeta tiene certeza de que es Dios quien se lo ha revelado. En cambio, la mente que recibe el instinto profético, que no es profecía sino es un instinto, no tiene certeza, no tiene esa certeza de decir esto viene de Dios. Y no puede discernir si alguna cosa la ha pensado movido por Dios o por espíritu propio. ¿Y cuál es el peligro de decir una cosa movido por espíritu propio? Más o menos ya lo hemos dicho. Hay quienes están en las filas de la iglesia, en la tradición concretamente, pero su santidad de vida y la sanidad de sus costumbres, lenguaje y comportamiento muestran que son detractores y destructores y que confunden y dividen, porque no se mueven por Dios, sino por espíritu propio. El odio visceral, la saña, el rencor, la envidia, el mal espíritu, lo vuelcan como vómito sobre todo lo que se les oponga en el camino, y esto es un signo de estar movido por espíritu propio y no por Dios, porque Dios haría que el mensaje se dé con caridad. Es muy probable que su actuación como profeta pueda fácilmente provenir del espíritu propio, influenciado por el demonio, además de otras influencias, pero la más peligrosa es esta. Los falsos profetas, por sus malas costumbres, no pueden alcanzar la verdad, como sí puede el profeta verdadero, que además cada vez que recibe una verdad de Dios, su intelecto, su inteligencia se va haciendo más y más verdadera, más y más perfecto. El que no recibe la inteligencia de Dios, los falsos profetas, por causa de sus malas costumbres, sobre todo por causa de su soberbia, no puede alcanzar la verdad. Dicho en pocas palabras, el soberbio no puede alcanzar la verdad, o puede muy poquito de verdad. Y profieren el mal bajo la apariencia de bien. O sea, dicen algo que parece que está bien, pero en realidad es un mal. Imaginan que están pensando bien y diciendo bien y haciendo bien, pero esto es una ilusión, algo de la imaginación, pues como ya dijimos, el demonio tiene fácil acceso a la imaginación. El demonio tiene muy fácil acceso a la imaginación, por eso hay que tener mucho cuidado con la imaginación. O me pareció tal cosa, o creí que decía tal cosa. Uno tiene que estar siempre seguro de lo que ha escuchado, visto, oído, y recién decirlo o recién cotejarlo. No lo que uno creía, no lo que uno le parecía, no lo que uno imaginaba, porque eso está influenciado por el demonio. Un error que se sigue usando hoy para confundir
y que la fraternidad de San Pío X viene acarreando desde siempre, lamentablemente, y algunos que pasaron por sus filas también, es el de mal entender el dogma de la infalibilidad. Se insiste en este error, pues hay una conveniencia en que ese error se mantenga. La conveniencia sirve para los restauracionistas, como ya dijimos el pasado jueves, restauracionistas de Roma. Es conveniente para ellos. Y esto los pone en relación a lo que dijimos en la fiesta de la cátedra de San Pedro en Roma. Las cuestiones que argumentan sobre el dogma de la infalibilidad ya fueron resueltas por la Iglesia. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo la Iglesia no va a resolver cuestiones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La Iglesia puede haber dejado algún cabo suelto? ¿Algo sin resolver? Entonces, las cuestiones que siguen argumentando ya fueron resueltas por la Iglesia en el Concilio Vaticano I. Pues nada se le escapa a Dios, ni a su Iglesia. Ya Dios sabía desde siempre que habría ataques o habría pensamientos diversos en contra a este tema, conveniencias, y usando este tema para conveniencias propias. Entonces ya fueron resueltas estas cosas. Siempre se adelanta Dios y la Iglesia a refutar los posibles errores futuros. Entonces, vuelvo a repetir, es un tema que ya está discutido y sellado por el Vaticano I. Por eso, insistir sobre el tema, sacarlo a la luz hoy, a discusión, como si se pudiera discutir un dogma es indiscutible, es una pérdida de tiempo. Y precisamente se busca que se pierda tiempo en esto. Podría estar predicando de otra cosa. Y también es una distracción. Y pérdida de tiempo y distracción son precisamente las tácticas del demonio. El problema que plantean proviene de decir que goza de infalibilidad solamente una declaración solemne del Papa, la cual designan con el término ex cátedra. Como si ex cátedra significara únicamente una declaración solemne y no fuera una declaración ordinaria también. Ex cátedra significa desde el trono del Papa, es decir, que el Papa siempre habla, ya sea ex cátedra solemne o ex cátedra ordinaria, siempre es ex cátedra y siempre goza de infalibilidad. Ex cátedra no significa solamente una declaración solemne, sino también una ordinaria. El Papa habla siempre ex cátedra, es decir, infaliblemente, ya sea en una declaración solemne o en una declaración ordinaria. Por lo tanto, se equivocan al decir que la infalibilidad papal es solamente para las declaraciones solemnes del Papa y no para las ordinarias. De esta postura de excluir la infalibilidad de la declaración ordinaria, es decir, que el Papa cuando habla, dice algo en una carta o en un discurso o en una homilía, no goza de la infalibilidad, eso es lo que están diciendo. De esta postura se siguen consecuencias nefastas. Solo muy pocos papas han hecho declaraciones solemnes, que son declaraciones solemnes precisamente porque se declara un dogma, una verdad muy, muy alta de la doctrina, y esto no ocurre a diario, ocurre muy cada tanto tiempo.
Por lógica, habría que concluir que la mayoría de los papas, pues la mayoría de los papas no han hecho declaraciones solemnes, no han gozado entonces de la infalibilidad, por no haber hecho una declaración solemne. Y esto es una herejía. Es decir, en pocas palabras, pocos papas han hecho declaraciones solemnes, y decir que solamente hay infalibilidad cuando se dice una declaración solemne, es decir, que pocos papas han gozado de infalibilidad y el resto no. Y por eso es una herejía, pues va en contra de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de la permanente asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Decir eso es ir en contra del Espíritu Santo, en contra de la verdad, pecado que no tiene perdón. Esta aberración llevaría a concluir que un papa, por no tener la asistencia de infalibilidad en su magisterio ordinario, podría entonces en estas instancias decir una herejía. Esto los lleva a decir entonces que el papa puede caer en herejía cuando habla según su magisterio ordinario. Y esta conclusión es apta para justificar a los supuestos papas postconciliares Vaticano II, pues ellos han sostenido y sostienen herejías. Y si decimos que un papa puede sostener una herejía en su magisterio ordinario, luego la conclusión lógica es que es un verdadero papa, que es precisamente lo que se busca decir de estos papas después del Vaticano II, falsos papas. Y este argumento lleva a nutrir una falsa esperanza de que se puede volver a Roma, a una restauración de la doctrina que ha sido mutilada en Roma, algo que no es querido por Dios. Ya lo hemos explicado esto en la fiesta del pasado 18 de enero de la Cátedra de San Pedro en Roma. Entonces, todo tiene que ver con todo y todo se encadena. Todos los porqués tienen una razón y están todos encadenados. Cuando a estos individuos se les pregunta si los supuestos papas postconciliares son herejes, dicen que sí, porque es evidente, no pueden negar la evidencia. Saben de las herejías que tienen y dicen que sí, son herejes. Cuando se les hace ver entonces que si son herejes están fuera de la Iglesia Católica, dicen que no, que aún son la Iglesia Católica. Tamaña contradicción. Pero así viven en un mundo de contradicción y pueden vivir tranquilos aparentemente con sus conciencias. La primera declaración solemne en la Iglesia fue el dogma mariano de María, la Madre de Dios, en el siglo V, en el Concilio de Éfeso, en el año 431. Debemos, pues, concluir que si la expresión es cátedra, o su equivalente, infalible, significa solamente una declaración solemne, y que si hasta ese año del siglo V ningún papa, incluyéndolo a San Pedro, proclamó una doctrina ex cátedra, luego no gozaba de la infalibilidad papal que había sido prometida por Cristo a Pedro. La profecía no está sujeta a error. Por lo tanto, una falsedad en la doctrina o en el culto divino no puede venir de la verdad inconmovible del conocimiento de Dios. Y decimos esto a propósito porque otro ataque para desprestigiar al verdadero catolicismo es la defensa que se hace de la introducción del nombre de San José en el canon de la misa, introducción que fue hecha por el hereje Juan XXIII.
Según la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V, nadie puede añadir o quitar del canon de la misa. Al añadir el nombre de San José, precisamente en la parte del canon donde se nombran únicamente a mártires, que ustedes después luego en la misa pueden seguir en sus libritos, fíjense que dice santos mártires y viene el listado de santos mártires y allí agregaron a San José, sucede un efecto en contra de la verdad, que San José no es mártir, por lo tanto no puede estar en esa lista. Luego, es manifiesta la intención de la Iglesia, según el designio de la inmutable verdad de Dios, que en esta parte del canon solo se mencionase a los santos mártires. O sea que por un motivo u otro, porque está prohibido por la bula de San Pío V y porque no es mártir, no puede estar incluido en el canon San José. Siendo la mente del profeta un instrumento deficiente, aún los verdaderos profetas no conocen todo o todo el alcance de lo que intenta el Espíritu Santo conferir en sus visiones o locuciones o acciones. Y todo lo que el Espíritu Santo ha querido dar a conocer o quiere dar a conocer se denomina sentido pleno. Entonces, el profeta no tiene, si bien conoce la verdad que le dice Dios y está seguro de eso, no tiene conocimiento del sentido pleno de todo eso, porque eso solo le compete a Dios. Cuando los profetas anunciaban cosas del Mesías, como por ejemplo los padecimientos, la muerte en cruz, no sabían el sentido pleno de esas profecías. Tal sentido pleno está implícito en la profecía hasta que llegado el momento Dios suscite otros profetas que lo hagan explícito. Así, en el Antiguo Testamento estaba implícito lo que luego sería claro en el Nuevo Testamento y que fue explicitado por otros profetas que vinieron posteriormente a los profetas del Antiguo Testamento. Y así también con las profecías actuales en el sentido de que aún no han tenido su cumplimiento, aguardan su cumplimiento. Estas profecías serán cada vez más claras a medida que por el tiempo que pasa o por otros profetas se vayan haciendo más y más evidentes. O sea, la profecía, mejor dicho, es necesario que la profecía se vaya haciendo cada vez más y más evidente, sobre todo estas de los últimos tiempos. Tal como estamos viendo que sucede con la explicitación que estamos viendo hoy de los dolores de parto antes de la gran tribulación del anticristo, algo que tal vez nuestros hermanos católicos de la Edad Media no llegaron a comprender ni a entender del todo, pero hoy sí lo podemos llegar a comprender, y las guerras contra Israel, como las estamos viendo hoy, profetizadas en el Salmo 83 y por Ezequiel en los capítulos 38 y 39, que si alguna vez hay oportunidad podemos tocar. Por eso, ya para concluir, la epístola de hoy: no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. A Dios nadie o nada se le escapa, como ya dije, y nos pide humildad y arrepentimiento, sobre todo a los que están más cerca de Él. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Limpiarme de qué? Limpiarme de la lepra de mi soberbia. Pero, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra y quedará sano mi criado. La actitud de humildad que hay que tener para ser limpiado. Quiero, dice Jesús, queda limpio, y al punto fue sanada su lepra.
la lepra de su soberbia. En ninguno en Israel he hallado tanta fe, dice nuestro Señor. Por no hallar fe suficiente en Israel, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allá será el llanto y el rechinar de dientes, que es toda figura para indicar el infierno. Y sus lugares serán ocupados por los muchos que llegarán del oriente y del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aun cuando mesa, para muchos, en sentido alegórico, no quiere decir mesa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.